Hola a todos y bienvenidos. Hoy tenemos el placer de conversar con el contador Roberto Navarro, que nos va a ayudar a entender uno de los temas más comentados recientemente en la actualidad en lo que es el ámbito impositivo en Argentina. El nuevo régimen IVA simple y aún también algunas novedades en todo lo que es materia contable y tributaria. Contador, sin más, comenzamos con algunas preguntas claves que me gustaría hacerle para poder conocer en profundidad qué es este nuevo régimen, ¿sí? Me gustaría arrancar con una primera pregunta, ya que hay muchas novedades en materia económica por parte del gobierno nacional. ¿Nos puede comentar un poco sobre este tema y qué es todo lo nuevo que se está viniendo? Buenas tardes, James. Bienvenido a todos los que vean esta entrevista. Y en función a lo que me consulta James, el gobierno ha decidido avanzar con medidas con el objeto de simplificar el cumplimiento tributario, reducir la carga tributaria, esa es la intención. Y el gobierno viene dando muestras ya desde hace rato con una idea de liberalizar al contribuyente, de una especie de recarga que tiene en la parte burocrática. Entonces hay distintas medidas que vienen informando novedades que se van a implementar. Todavía hay algunas que ya están en implementación y otras que se van a implementar. El Banco Central, por ejemplo, está analizando medidas para impulsar los pagos en un sistema bimonetario de pagos en dólares y en cuotas con tarjetas. Pero lo más importante dentro de toda esta estructura que quiere hacer ahora de que salgan los dólares del colchón, ha implementado otra especie de reforma que va a reestructurar completamente la parte tributaria argentina. Por ejemplo, se planea ahora la derogación de regímenes de información y también de los regímenes que continúan. Ha decidido incrementar los valores en algo más razonable. Por ejemplo, los regímenes de información que se dan de baja son las compras con tarjetas de débito, tarjetas de crédito, billeteras virtuales, que había que informar, los bancos estaban obligados a informarle al Estado todo lo que los contribuyentes consumían con sus tarjetas de crédito y de débito. Los escribanos estaban obligados a ser agentes de información cada vez que inscribían una propiedad nueva, un inmueble. La compra-venta de vehículos usados también se da de baja. Los edificios los edificios de lujo que tenían que cobrarle expensas a los consorcistas que viven en el edificio, se da de baja ese régimen, ya no tienen que informar nada. Las inmobiliarias, cada vez que ofrecían un inmueble a la venta, tienen que llenar un COTI, un código de oferta de transferencia de inmueble, también se da de baja. Las empresas de servicios públicos de agua, gas y telefonía tenían que informarle al Estado los consumos importantes que había en facturación, también se da de baja. Se prohibió a los bancos, por ejemplo, solicitar declaraciones juradas de impuestos nacionales. No tenía mucho sentido de que a nivel normativo exista una norma, una ley para el secreto fiscal, es decir, que el ente fiscal, la AFIP y bueno, todas las demás organizaciones del Estado no podían comunicar, divulgar la información recibida por una declaración jurada porque eso es privado del contribuyente. Entonces resulta que uno iba al banco, le pedían en vez de una certificación de ingresos por contador que le presente la declaración jurada de ganancia o la declaración jurada de IVA. Entonces directamente ahora se quiere prohibir por normativa que los bancos soliciten esa información fiscal. En este caso, la idea es que las personas humanas podrán negarse a entregar esos datos y en todo caso recurrir a defensa del consumidor en caso de que haya algún conflicto. Nos viene bien a los contadores que nos pidan certificación de ingresos porque eso lo podemos facturar y encima va a tener que estar certificado por la firma del contador, por el colegio o el consejo respectivo.
También va a haber a nivel banco una actualización de la información que deben brindarle al fisco. Por ejemplo, las transferencias y acreditaciones bancarias, que era de 1 millón de pesos, lo suben al nivel a 50 millones. Las extracciones en efectivo se informaban todas y ahora desde 10 millones. Los saldos a fin de mes de las cuentas bancarias, sí, había que informar el banco desde 1 millón de pesos y ahora pasa a 50 millones para cualquier tipo de cuenta, lo que sí para personas jurídicas no lo lleva a 50, lo lleva a 30 millones, es decir, un poco menos. Las personas jurídicas van a estar más fiscalizadas. Con respecto a los plazos fijos, también se informaba desde un plazo fijo de 1 millón de pesos, AFIP estaba enterada de todo lo que uno guardaba en el banco. Entonces ahora pasa para cualquier persona humana a 100 millones de pesos y si son personas jurídicas a 30 millones de pesos. Entonces el cambio es importante, se reduce y se dedican a perseguir los grandes montos. Las transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales era desde 2 millones y ahora pasa a 50 millones para personas humanas y para personas jurídicas está en 30 millones. Entonces son cambios importantes. Con respecto a la facturación, por ejemplo, cualquier contribuyente que tenía una persona humana que le hacía una factura o un ticket, tenía que identificarla a esa persona brindando el nombre, el número de DNI y el domicilio. Entonces, había que informar, la última modificación que va desde julio a diciembre, era con medios electrónicos de pago, donde ya el Estado tenía información, era de 400.000 pesos. Y si se hacía en efectivo, de 250.000. Entonces ahora lo llevaron a las nubes. 10 millones de pesos para cualquier medio de pago. Entonces, uno directamente va a hacer factura a consumidor final y nada más. No tiene que identificarlo, poner nombre, domicilio, DNI, nada. Me parece un poco alto 10 millones, pero bueno, como no sé si preverá que se actualice por inflación, yo creo que ya no va a hacer falta si la inflación está más o menos planchada, pero bueno, es un tope bastante importante, 10 millones de pesos, es decir, en lo que usualmente vamos a comprar todos los días, no va a hacer falta que nos identifique. De todas maneras, hay una gran bancarización por parte de la población. La mayoría de las transacciones hoy se hacen por medios electrónicos, entonces el Estado también tiene su forma de controlar eso. Esos son los cambios más importantes que hay en general, ¿no? Claro, o sea, en todo lo que sería la parte, bueno, general, con todo lo último del gobierno. Y contador, en la parte tributaria, ¿también hay nuevas novedades? Con respecto a la parte tributaria específicamente que nos atañe a los contadores, ya viene habiendo cambios importantes. En bienes personales estaba muy bajo el límite. Cualquier persona que tenía cualquier tipo de bien, que medianamente uno puede tener un autito viejo, puede tener una propiedad, un departamento, ya casi estaba alcanzado por bienes personales hasta el año 2023. Hubo un cambio en el 2023, se lo subió un poco, pero ahora, al 31 del 12 del 2024, por ejemplo, el mínimo no imponible de bienes personales es 293 millones. Y la parte de casa-habitación de la propiedad de la persona, del contribuyente, donde vive, donde reside, tiene un régimen especial de mínimo no imponible que llega a los 1.025 millones. Y por lo tanto, la casa, a menos que sea un palacio, queda fuera de la imposición de bienes personales. Eso con respecto a lo que ya se hizo. Ahora hay una modificación pensada específicamente para el otro impuesto nacional anual, que es el impuesto a la ganancia. Se ha notificado, todavía no está implementado, todavía no está comunicado, pero la idea es que ya lo tienen en carpeta y lo están lanzando con respecto a un nuevo régimen simplificado de impuesto a las ganancias. Ya existía un régimen simplificado para los empleados en relación de dependencia. Básicamente, digamos, era para cualquier persona que tenga un ingreso X, había que presentar una declaración jurada informativa, es decir, que no tributaba, pero tenía que declarar. Eso era en ganancias, lo retiraron a eso y dejaron la obligatoria de bienes personales.
Es decir, ya había un régimen simplificado de ganancias. La idea ahora es llevarlo a todos los contribuyentes ese régimen simplificado. Eso implica un cambio estructural grande. El régimen tradicional, nosotros teníamos que detallar hacer un estado de resultados impositivos y un estado patrimonial, de situación patrimonial. Entonces, en el estado de resultados poníamos los ingresos de todo el año menos los gastos de todo el año. Después teníamos deducciones generales, deducciones personales. Bueno, hasta ahí estaba todo bien. Pero después, aparte, tenías que declarar el patrimonio al inicio, el patrimonio al cierre, y en la declaración jurada un ítem importante que había, que era la justificación de las variaciones patrimoniales, es decir, desde el patrimonio de inicio al cierre, cómo ha cambiado todo, qué es lo que costaba a la mayoría de los contadores terminar de acomodar, de cuadrar cuando se hacía la declaración. Entonces la idea es quitar todo el tema de patrimonio de inicio, patrimonio de cierre no se declara más, las variaciones patrimoniales no se declaran más, entonces va a hacer hincapié el gobierno en la parte de los ingresos facturados y los gastos deducibles, o sea, el estado de resultado únicamente. Ese es el gran cambio que hay. De todas maneras, esto va a ser aplicado, la declaración jurada es anual, ¿sí? Entonces, desde el 1 del 1 hasta el 31 del 12 del 2025, hay que declararlo entre mayo y junio del 2026. Creo que lo estaban haciendo en junio, como es ahora actualmente. Pero lo van a cambiar, lo van a poner en mayo, que era lo histórico, que personas humanas y personas jurídicas, los dos declaren ganancias en mayo. Pero con este importante cambio que por lo menos la implementación, digamos, va a demorar un poquito, pero veremos cómo se implementa, pero tendremos todo el primer semestre, los primeros 3, 4 meses del año que viene para verlo. Eso con respecto a los impuestos nacionales, ¿no? En este caso anuales, que son ganancias y bienes personales. Bien, contador. Y hay algo que está ahora como mucho en boga en toda la parte contable, que, bueno, tanto como novedad, porque, bueno, se habla mucho desde hace ya como una semana sobre lo que es el IVA simple o qué va a ser este nuevo régimen de IVA simple. ¿Usted me puede comentar un poco qué es y cuál va a ser su objetivo principal de este nuevo régimen? En realidad, esta es una vieja idea que ya tenía el gobierno de llevar a cabo lo que se llama un IVA pro forma, es decir, un IVA que ya esté listo para ser liquidado. Históricamente se declaraba el IVA a través de una declaración jurada, y esa declaración jurada tiene un resumen de todas las ventas, de todas las compras, pero se cargaba el resumen, no se cargaba ningún detalle. Con el tiempo, tendiendo a esto que está implementándose hoy, se implementa un régimen de informativo de compras y ventas, donde había que detallar el libro IVA venta, o sea, detalle por detalle cada comprobante, tanto de venta como de compra. Ese régimen de información, a partir de la implementación del libro de IVA digital, el registro digital, se deja el régimen de información porque ya había que declarar, hacerlo al libro directamente en la página de AFIP, que es lo que es el libro IVA digital. Cuando se implementa ese libro IVA digital, empieza con, ya había un IVA listo, que ahora se mantiene el nombre, donde era un proceso de 3 pasos, donde directamente la AFIP ya te cargaba todo lo que ellos tenían en su base de datos de las ventas, de las compras, y el tercer paso era determinar el importe a pagar. Eran 3 pasos. Pero era para contribuyentes muy chicos, con una sola actividad, y a nivel país únicamente había 94.000 contribuyentes obligados con ese régimen, que todavía está vigente, pero para muy pequeños contribuyentes, con una sola actividad, como te digo, y que AFIP le comunique que lo puede usar. El resto teníamos que hacer el registro del IVA digital, ventas y compras, y después hacer la declaración jurada. Pero, por ejemplo, la declaración jurada de compra-venta de bienes en general la hacías con el F2002 en la página de AFIP. Pero si tenías exportaciones, editores de diarios y revistas,
Es decir, si llegaban a hacer alguna actividad específica, no podían utilizar el F2002, tenían que hacerlo en el histórico programa de declaración de IVA de escritorio con el CIAP. Entonces tenías que descargar aplicativos, actualizarlo todos los meses. Bueno, tenía su un poquito engorroso, pero era una multiplicidad de declaraciones juradas vigentes. El F731, que era por esta plataforma que te digo, para los exportadores, todos los que tienen algún régimen especial. Si era agropecuario con pago anual, era el F810 dentro de esa plataforma. Si no, en la página de AFIP tenías el F2002 y esos 94.000 contribuyentes que te digo tenían el F2082, que era el IVA simple, pero para de esa vieja escuela, digamos, del IVA simple, ¿no? Entonces ahora la idea es todos esos formularios, todas las actividades, directamente hacerlo en la web, simplificando y mezclando el libro IVA digital con la declaración jurada del F2002, más lo que tenía el otro aplicativo que no tenía el F2002, unificar todo eso en un solo producto, en una sola aplicación. Esa es la idea principal con respecto a lo que se quiere hacer ahora. Es decir, de informar tenemos que seguir informando igual, lo que pasa es que cambia la plataforma, se unifica, se han comprometido en la disertación que hubo hace un par de días, sí, en esta semana fue, que la gente de ARCA se presentó ante la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y brindó una charla mostrando todos estos nuevos avances que va a haber, toda esta unificación, que me parece importante que actualizarse porque es de pronta aplicación, ¿no? Claro, y bueno, esto nuevo, con este nuevo cambio, se va a comenzar a aplicar de manera inmediata. Y bueno, con respecto a esto, lo que ellos prevén era que a partir ahora del 15 de mayo estaban mostrándole a las entidades profesionales, a las FAPSE y los 24 consejos de las jurisdicciones, para que realicen pruebas. La verdad que yo no estoy en contacto con el consejo, pero entiendo que ya se lo deben estar mandando, pero de todas maneras, oficialmente el aplicativo a nivel pantalla en la página de AFIP va a estar disponible a partir del 30 de mayo para realizar obligatoriamente la parte que veíamos del libro digital, esa parte va a estar obligatoria para mayo. Entonces ya a partir del 30 de mayo tenemos que empezar a cargar, cosa que está bien. IVA vence aproximadamente del 18-19 de junio en adelante, pero los primeros días de la primera semana de mayo, que es cuando los contadores ya empezamos a cerrar todas las declaraciones juradas, ya tenemos que tener claro cómo funciona el aplicativo, que esperemos que no tenga grandes errores. Se supone que todo este tiempo que falta, hoy es 23, hasta el 30 tienen una semana más para pulir todos los detalles de eso. Pero la aplicación es inmediata, es decir, los contadores vamos a tener acceso a partir del 30 de mayo al nuevo aplicativo y empezar a probarlo. También hay cambios importantes cuando antes nosotros descargábamos la información directamente en la página de AFIP y cargábamos información a través de un archivo de importación. Ese archivo de importación era en formato TXT, era texto puro. En cambio ahora lo han cambiado a un formato también de texto, pero ya orientado para que un Excel lo pueda leer, que es el SCB. Es decir, es un texto separado con comas para que se encolumne la información. Entonces el formato es distinto. Entonces tendremos que poner a tiro todo lo que es los sistemas de gestión. Si no utilizamos un sistema de gestión, ya vamos a poder importar la información de AFIP. Todo lo que te decía, facturación electrónica está, pero los tickets factura no están, los que se emiten por controladores fiscales, que son todos de nueva generación. Los contribuyentes que tienen controladores fiscales semanalmente suben una información resumida, pero esa información, la parte detallada, comprobante por comprobante, no está en la base de AFIP, por lo tanto no la podemos informar. Entonces o sacábamos la información de un sistema de gestión o lo armábamos nosotros en Excel.
Bueno, ahora el Excel va a ser distinto porque ha cambiado el formato. Ya salió el manual, se publicó ayer el manual y tendremos que ver, hacerlo en Excel o en los sistemas de gestión, cómo lo manejamos a eso. Y como te decía, es de implementación casi inmediata, porque todo eso lo tenemos que aplicar a partir del 30 de mayo, es decir, falta una semana. Sí, ahora mismo, contador, de verdad. Eh, Otra cosa que me queda en duda, ¿cuáles serían los beneficios en concreto del IVA simple en comparación con el régimen general de IVA? Ya, hay varios aspectos que se han comprometido la gente de ARCA durante la charla con la FAPSE. Han comentado que ellos están estudiando, vienen estudiando los reclamos que se le hacen. Por ejemplo, cuando vos hacías la declaración jurada de IVA, no te traía en forma automática el saldo técnico a favor del periodo anterior, tampoco el saldo de libre disponibilidad neto de compensaciones. Entonces uno tenía que ir y revisar. Eventualmente te puede pasar un contador que tiene muchos clientes, que está trabajando, uno por ahí se automatiza y vas a hacer la declaración jurada y por X motivo, sea que te falte en el papel de trabajo o lo tenías en el papel de trabajo y no lo has volcado adecuadamente en la declaración jurada, podías olvidarte de cargar ese saldo a favor. Por lo tanto, cuando haces la declaración jurada, si no le restás lo que tenés a favor del periodo anterior, lo estás haciendo pagar de más al contribuyente. Si vos detectás después de hacer la declaración jurada que te equivocaste, querés presentar una rectificativa que se llama en menos, es decir, el importe determinado del impuesto es menor que el original, la ley de procedimiento fiscal no te lo permite. Es decir, el contribuyente, una vez que declaró, es como que te dice no se puede equivocar. Es responsable por lo declarado originalmente y no puede ser, así dice la ley 11.683, ¿no? Que no podrá ser compensado, pero después en el artículo 13 hubo algunas modificaciones en esa ley de procedimiento donde permitía la rectificativa al menos, pero hasta 5 días después de la fecha de vencimiento del plazo de la declaración jurada y hasta 5% de diferencia en menos del importe original, es decir, un importe chiquito. Eso te lo permitía de una. Si no, tienes que hacer la rectificativa, presentarla, te la observan y tienes que presentar con presentación digital explicando por qué estás pidiendo. Y el problema es que AFIP venía rechazando las rectificativas en menos por detrás de haberse olvidado de cargar el saldo técnico, el saldo de libre disponibilidad. No habría tanto problema porque vos lo podías hacer directamente en el sistema de cuentas tributarias, compensarlo. Pero si te olvidabas el saldo técnico anterior a favor de cargar, consideraba AFIP que ese no era un motivo, porque ellos dicen, podés rectificar en menos solamente por errores de cálculo o por errores materiales, ¿sí? Entonces, olvidarse de cargar el saldo técnico anterior a favor no era ninguna de esas dos opciones para AFIP y te rechazaba, entonces te decía pagar la declaración jurada y después pedí que te lo devolvamos con una acción de repetición, que mínimamente te demoraba entre 4 y 6 meses después de inspeccionarte todo. Y la mayoría de los contribuyentes no quieren ni que lo inspeccionen y te lo terminaron rechazando. Entonces era engorroso, ¿sí? Pero era un error posible de cometer. Entonces ese reclamo, dicen ahora que ahora esta nueva implementación, cuando vos la hagas, directamente te va a traer automáticamente los saldos a favor anteriores. Ese es un avance importante porque minimiza la posibilidad de error, que la idea es que sea mucho más sencillo el tema, que toda la información de los comprobantes emitidos por los tickets factura que no estaban, supuestamente dice que van a estar. Entonces habría una minimización, si se lleva a cabo todo esto, de cantidad de información a cargar, es decir, la información ya va a estar cargada, que es la pretensión de AFIP, que sea un IVA listo, que sea de 3 pasos, donde yo ya tenga cargada todas las ventas, todas las compras, y después en ajustes al débito fiscal y al crédito fiscal hacer determinados ajustes que, bueno, veremos cómo lo hacen, porque ahora todo eso hay que hacerlo por actividad, ¿sí? Entonces, si el contribuyente tiene 5 actividades, hay que abrir esa información, que eso es lo más nuevo que va a haber que practicar para no errar.
Bueno, eso es lo que te puedo comentar con respecto a que la implementación ya es inmediata, ¿no? Y bueno, aparte de ello, contador, ¿a quién va dirigido este nuevo régimen y cómo pueden hacer los contribuyentes para poder adherirse? Bueno, la idea es que los que son pequeños contribuyentes tienen que permanecer en el régimen simplificado de monotributo. Para los que ya operan en la categoría de responsable inscripto, la idea es que sea para todos los contribuyentes, es decir, todos van a estar obligados, no queda ninguno afuera, se unifican todos los sistemas que había en uno solo, es decir, es para todos los contribuyentes y los requisitos es únicamente ser responsable inscripto. Por ser responsable inscripto ya va a estar obligado a utilizar. Bien, y para concluir, contador, ¿qué recomendaciones o qué le diría a los contadores o asesores fiscales frente a este nuevo régimen? ¿Cómo pueden prepararse ya en este momento para poder acompañar a sus clientes? Bueno, la primera recomendación que les puedo dar es que, dado que la implementación es inmediata, hay que practicar con el aplicativo. Habrá que acompañar el cambio de formato para ver cómo hacemos la importación con los manuales que ya se han publicado, para cambiar los sistemas de gestión, cambiar el Excel, viendo si nos queda algo afuera, porque el compromiso de ARCA era que iban a estar todos los comprobantes. Yo no creo que estén todos los comprobantes todavía porque no sé cómo va a ser para implementar la información de los tickets de controlador fiscal. Pero la recomendación es inmediatamente ponernos manos a la obra, a ver todas las nuevas novedades que hay. Tenemos a favor que es similar a lo que ya veíamos del libro IVA digital, pero al estar todo junto, la primera parte, el primer módulo es lo que ya conocemos, pero el segundo y tercer módulo es lo que vamos a tener que practicar urgente ya a partir de la primera semana de junio, ya tenemos que empezar a ver. Bien, contador, la verdad es que, bueno, me aclaró todas las dudas. Me imagino que, bueno, este es un tema de que toda nuestra comunidad es esencial. Estaba la expectativa de, bueno, qué va a pasar si tenemos algo, si conocemos sobre lo que es el IVA simple, si va a haber un curso. Entonces, bueno, nos parece una buena oportunidad, quien más como usted, para poder realizar esta entrevista y nos pueda aclarar todas estas dudas. Así que, bueno, muchas gracias, contador, por su claridad y por ayudarnos a entender mejor este nuevo régimen que seguramente marcará un antes y un después para muchos contribuyentes en Argentina. Como siempre, contar con un asesoramiento, ya sea con usted o con cualquier otro profesional, nos ayuda a tomar mejores decisiones y mucho más informadas. Así que gracias a todos por estar y gracias a usted, contador, por acompañarnos en este encuentro de hoy. Y bueno, quizás nos vemos en una próxima oportunidad en una entrevista con usted. Gracias, Ha sido un contador, placer, y Jamie. a Muchas nuestra gracias. comunidad. Gracias a todos. Buenas tardes.